Yolima, bienvenida. Bienvenida al Centro Íntegra de esta capacitación, esta presentación. ¿Me puedes confirmar si estás viendo la pantalla, por favor? Sí, sí, señora, estoy viéndola. Ok, Yolima. Entonces, déjame presentarme. Mi nombre es Luisa María. Yo soy psicóloga del Centro Íntegra y en esta ocasión pues vengo a hablar un poco sobre las habilidades para un psicólogo de selección. Dale, muchas gracias. Ok. Bueno, para comenzar vamos a hablar sobre qué son las habilidades. En este caso, las habilidades son las capacidades que posee una persona para desempeñar una labor de forma efectiva y con facilidad. Las capacidades que posee una persona para bueno, que posee una persona ocupacional o en el área organizacional, son aquellos conocimientos, capacidades, habilidades, comportamientos, actitudes y aptitudes que lo hacen ser una persona capacitada para ejercer una labor en el área organizacional. Ahora, ¿qué es un psicólogo organizacional? Un psicólogo organizacional es una persona capacitada, un profesional con aquellas habilidades que le permiten evaluar, diseñar, liderar e implementar proyectos y programas de gerencia y gestión humana. Un psicólogo organizacional, por lo general, se encuentra en el área de recursos humanos, el cual es un área mediador entre la parte administrativa de una institución o de una empresa y el área productiva, que son como tal los empleados de la institución. Dentro del Departamento de Recursos Humanos hay unas funciones o unas áreas estipuladas, las cuales son el reclutamiento y la selección de personal, la contratación, el área de inducción y capacitación, el área de medición del clima laboral, el área de nómina y el área de bienestar laboral. Como todo profesional, nosotros como psicólogos debemos seguir nuestra ética profesional. Recordemos que nosotros aquí en Colombia tenemos valores, principios, normas que nos rigen y que debemos seguir para así lograr cumplir bien con nuestra labor. Aquellas normas se las encontramos en el Código Deontológico o la Ley 1090 del 2006, donde se encuentran todos estos estipulados en los cuales debemos cumplir. Debemos ser seres competentes, profesionales con los conocimientos, las destrezas, la experiencia y las habilidades que nos califican como indicados para nuestra labor. Recordemos que somos los profesionales encargados de este área de selección y como tal debemos cumplir con estos actos. Es importante hacerle saber en un proceso de selección a nuestro entrevistado o a nuestro candidato que somos personas que cumplimos con estos requisitos, que tenemos la experiencia para ejercer esta función como entrevistadores en un proceso de selección. La idea es que poco a poco vamos indicándoles nuestros conocimientos, nuestro título, la experiencia que tenemos en este proceso, sin ser ostentosos, sin ser arrogantes. No podemos ser arrogantes, sino solamente ¿Las actrices? darle la seguridad. En las entrevistas. Porque yo te digo. Por favor, cerrar micrófonos, gracias. Entonces, es importante que nosotros como profesionales le demos la seguridad a nuestro candidato de que estamos completamente capacitados para realizar esta labor.
Debemos ser seres adaptables. Recordemos que nosotros en nuestras labores, en nuestra vida diaria, vamos a presentar situaciones imprevistas, se nos van a presentar este tipo de situaciones a las cuales debemos buscar una solución rápida y efectiva. Debemos adaptarnos a cualquier cambio y cualquier cosa que se nos presente, especialmente en un proceso de selección, que es el tema principal de esta capacitación. Debemos ser conscientes y que la persona que está enfrente de nosotros por lo general llega demasiado nerviosa. Muchas veces los nervios los atacan de una forma en que no pueden hablar, de que se bloquean. Es importante que nosotros estemos preparados para ello. De pronto, alguna situación dentro de la empresa que nos indique que debemos acelerar el proceso de la entrevista. Entonces, debemos siempre tener esos puntos, esas estrategias para poder solucionar y llevar a cabo con estas entrevistas. Dentro de las organizaciones. Existen las habilidades blandas. Nosotros, los seres humanos, poseemos de dichas habilidades o soft skill, también en inglés. Dichas habilidades son aquellas que nos permiten relacionarnos con las demás personas, no solo en el ámbito laboral, sino en nuestro ámbito social y personal. Dentro de las organizaciones, las habilidades blandas permiten al talento humano, a todos los empleados de las organizaciones, incluyéndonos a nosotros, a adaptarnos a los cambios, a solucionar problemas, a comunicarnos positiva y asertivamente, de tal forma de contribuir a la sostenibilidad de la organización. Hace poco, en un artículo realizado en el año pasado, en el año 2023, se hizo una investigación a nivel nacional a unas empresas que son multinacionales, que tienen varias sedes en todo el país y hablaron con sus gerentes y ellos le comunicaron cuáles son las habilidades blandas que se buscan en las organizaciones o en las empresas para los empleados. Dentro de estas se encuentran la comunicación, la empatía y la asertividad. Se encuentra la toma de decisiones, la adaptabilidad, la responsabilidad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y el liderazgo. Debemos ser seres empáticos, como les mencionaba anteriormente. La empatía es ponernos en la posición del otro, es entender al otro sin perder nuestro rol o nuestra función. Como les indiqué, es normal que un candidato para un proceso de selección, para una entrevista, llegue muy nervioso al punto de bloquearse o incluso sufrir ataques de pánico. Es importante que estemos preparados para poder atender un caso de estos, brindarles un vaso con agua, escucharlos y, por lo general, generar un ambiente de seguridad y confianza. Debemos hacerles sentir que están seguros, que no hay problema, darles el tiempo de que respiren. Igual sabemos que desde el primer momento que inicia la entrevista, ellos están siendo evaluados por nosotros. Debemos tener escucha efectiva o una escucha activa. La escucha activa es una habilidad de comunicación que abarca aspectos verbales y no verbales. Dentro de este hay unas cuantas estrategias, como el dejar hablar. Es importante no abusar del uso de la palabra. Sabemos que como entrevistadores nosotros tenemos el mando del proceso de la entrevista, pero también es importante que nuestro candidato o nuestro entrevistado pueda expresar lo que tiene por decirnos y dejarlo hablar. Podemos hacer interrupciones. Hay ciertos casos en los que podemos interrumpir, como cuáles, cuando se están saliendo del punto central de la entrevista, hablando cosas personales o por ende se están alargando mucho en lo que nos están diciendo y estamos perdiendo esa conexión o ese rumbo del proceso. Debemos ser empáticos, como nuevamente se los indico,
hacerlos sentir cómodos y seguros. Es importante que desde el primer momento seamos amables, seamos cordiales con esa otra persona, que generemos un espacio, un ambiente formal, un ambiente seguro. ¿Cómo podemos hacerlo? Desde el inicio con una simple pregunta. ¿Cómo te fue en el camino acá? ¿Conocías la ubicación de la empresa? ¿Ya conocías sobre nosotros? De esta manera haremos entender a la otra persona que realmente estamos interesados por ellos y que hacen parte importante para nosotros, incluso así sea solo el proceso de entrevista. También es importante que prestemos atención. Recordemos que prestar atención no es solamente permitir que él hable o escucharlo hablar. Enfocar toda nuestra atención indica tener un contacto visual. El contacto visual no indica tener una mirada intimidante sobre la otra persona. Al contrario, es importante tener una mirada cálida de la cual él se sienta seguro de transmitirle a esa persona con nuestra mirada y nuestro comportamiento de que no debe tener miedo al momento de expresarnos o comunicarnos la información. Debemos prestarles interés, debemos evitar todo tipo de distracciones que generen o que ellos puedan interpretar que no nos importa lo que están diciendo. No debemos estar pendientes del teléfono. Evitemos estar en un lugar donde las personas puedan pasar haciendo ruido. Evitemos estar en una zona donde entren a saludar o entre alguien a hablar o a interrumpir el proceso de la entrevista. Eso también puede ser incluso parte de mala educación de nosotros hacia la otra persona. En caso de evitemos interrumpir. Si es necesario, podemos hacerlo, pero podemos afirmar con la cabeza, hacerle entender que realmente lo estamos escuchando o decirle, claro que sí, te comprendo. Dentro de la entrevista hay algo que se llama el silencio instrumental. El silencio instrumental es un tiempo moderado, corto, que hay entre el momento que termina de hablar el entrevistado y retoma la palabra el entrevistador. Este momento se hace específicamente para permitirle al entrevistado continuar con su charla, con lo que nos está informando o aclarar una idea de lo que él nos está diciendo. Es un tiempo corto, pueden ser unos cuantos segundos. Es importante que en esta situación sea el entrevistado quien continúe la conversación o quien retome la conversación. De no hacerlo, pues obviamente seremos nosotros los entrevistadores quien debemos continuar haciendo preguntas o con una nueva pregunta motivarlo a que él continúe con su tema de conversación. Evitemos opinar. Recordemos que estamos ahí para evaluar y para escuchar a nuestro candidato, no para juzgar, para criticar acciones o palabras de las cuales nosotros no hemos estado presentes. Si ellos tuvieron algún problema, nos están contando algún problema del pasado o algo que justificamos o que decimos, no, esto no lo debiste hacer, no es nuestra posición hacerlo. Por el contrario, si queremos hacer algún tipo de comentario, es importante decirle, ¿y cómo te sentiste en ese momento? Entiendo tu posición y cómo lo solucionaste. Es más motivarlo a que siga hablando y no tomar atributos que no nos corresponden. Otra de las estrategias está el interpretar el lenguaje no verbal. Recordemos que nuestro cuerpo también habla y también expresa cuando nosotros estamos en cualquier proceso de comunicación con otras personas. En este caso, en una entrevista, es importante observar aquellas señales en las cuales nosotros podamos saber si estamos haciendo las cosas bien, si la otra persona se encuentra bien o
definir cómo vamos a seguir el proceso de la entrevista. Si vemos que la persona empieza a moverse en la silla, está incómodo, se nota incómodo, se nota muy nervioso, está presentando bloqueos a la hora de hablar o está hablando muy poco, está muy retraído al momento de hablar, presenta tics en movimientos corporales, es importante saber parar, dar el tiempo de que respire, hacerlo sentir nuevamente cómodo, sentirlo en confianza con nosotros, como el entrevistador, que no nos vea de una manera dogmática, que no nos vea como superior, sino al contrario, tener esa capacidad de hablar de tú a tú sin ningún problema, de tener una conversación fluida. Si vemos que ellos por algún motivo no están entendiendo bien las preguntas que le estamos haciendo, el tema que estamos hablando, pues entonces nosotros también mirar en qué estamos fallando y cómo seguir el ritmo de la entrevista. Como técnicas de la escucha activa está el hecho de dar la palabra. Sabemos que en un proceso de entrevista es pregunta-respuesta. Tenemos que permitirle a la persona que nos dé su respuesta. Como dije anteriormente, evitar distracciones, asentir con la cabeza y demostrar que realmente lo que la otra persona nos está diciendo nos importa. Ellos tienen toda la libertad de darnos toda la información que requieran. Recordemos que estamos haciendo un proceso evaluativo. Hay toda la información que esta persona nos brinde a nosotros, simplemente va a ser, puede llegar a ser incluso para ellos eh, un punto negativo o un punto positivo, depende de cómo sea. Podemos realizar comentarios confirmatorios. De esta manera le estamos dando a entender a ellos Doña de que, Magnolia, pero no se ve más larga aquí que allá. Ya lo voy a jalar. ¿Sí? Aquí está colgada. Ah, ya, ya, ya. por favor, cerremos los micrófonos, por favor, gracias. Bueno, en el caso de tener podemos realizar comentarios confirmatorios. De esta manera le estamos demostrando a la persona que estamos, con la que estamos en la entrevista, de que estamos comprendiendo lo que nos está diciendo, le estamos dando la razón en si la tienen y de que estamos prestándole atención a todo lo que nos están diciendo. En ese caso, podemos decirle, tiene usted toda la razón. Claro que sí, comprendo perfectamente lo que usted me está queriendo decir o lo que me está diciendo. Podemos parafrasear. Parafrasear es repetir las últimas palabras o lo último que la otra persona nos está diciendo. De esta manera, podemos darle a nuestro entrevistado la oportunidad de que rectifique una idea de lo que él nos está queriendo explicar o de que él aclare sus ideas. Si somos nosotros los que no estamos comprendiendo la idea de lo que nos está diciendo, de esta manera también le estamos dando la oportunidad a nuestro entrevistado para que reformule nuevamente la información o utilice otras palabras en las cuales le podamos comprender. En este caso, nosotros podemos decirle, lo que usted me está queriendo decir es que es correcto. De esta manera, ya él podrá confirmarnos si lo es o no lo es. Entonces, un psicólogo de selección es un profesional capacitado con las habilidades, con los conocimientos para evaluar e identificar a aquel candidato que cumple con los requisitos para el puesto de trabajo el cual estamos buscando. Ahora estamos hablando siempre de la selección, de la entrevista, pero no les he hablado del proceso de selección. Y el proceso de selección no solamente es la entrevista, es un proceso que inicia desde una vacante disponible hasta que nuestro trabajador comienza sus funciones con nosotros. Un proceso de selección es donde se identifican a las personas competentes, aquellos que cumplen con los requisitos para el cargo establecido y
posteriormente poder vincularlos a la empresa, que contribuyan al aporte de valor a la organización, que todos estemos encaminados dentro de la organización hacia los mismos objetivos, hacia las mismas metas y poder realizar aportes a ellas. Nuestro proceso de selección inicia desde el reclutamiento. El reclutamiento tiene dentro de ellas 3 o 4 etapas, las cuales son el perfil del cargo. Es importante nosotros, dentro del proceso, conocer cuáles son los requisitos y las funciones que debe ejercer este profesional que vamos a contratar al momento de ocupar esta vacante. Por eso debemos dirigirnos al departamento o al área donde se encuentra la vacante, comunicarnos con el jefe de área o el líder que esté a cargo en ese momento y que nos indique cuáles son los requisitos que debe de tener esta persona y cuáles son las funciones que debe de realizar. Luego de tener esta información, pasamos a la elaboración de la oferta laboral, en la cual vamos a especificar toda esta información, en la cual vamos a informar cuál es la empresa o quiénes somos nosotros que estamos buscando el personal, cuántas vacantes son las que estamos ofertando para este mismo cargo, cuáles son las condiciones contractuales que estamos ofreciendo y las fechas de inicio. Es importante, en este caso, pensar por qué medios vamos a realizar la convocatoria. Es importante que analicemos por qué medios vamos a encontrar estos profesionales a mayor escala, como qué medios para poder publicar la convocatoria hay en el momento. Recordemos que en Colombia tenemos agencias de empleo, tenemos portales de empleo, tenemos medios de información como emisoras, como periódicos, que son donde más se publican ofertas laborales, y redes sociales, que actualmente, o en la actualidad, pues han sido un buen factor para distribuir ofertas laborales. Luego de haber hecho la convocatoria, la distribución de esta oferta laboral, vamos a tener una recepción de hojas de vida. Es importante que nosotros, como psicólogos organizacionales en un proceso de selección, leamos absolutamente todas y cada una de las hojas de vida que llegan a nosotros en este proceso. No de que, no, pues voy a escoger solamente 20 de 30 que me llegaron. No, es importante darle la oportunidad a cada persona que se tomó el tiempo de inscribirse en este proceso. No sabemos si dentro de esas 10 personas que estemos descartando se encuentre la persona idónea para el puesto. Cuando tenemos esta selección o esta recepción de hojas de vida, es importante hacer un proceso de selección o de clasificación. Este proceso de clasificación pues, se va a dividir en tres, donde están las hojas de vida o los candidatos que sí cumplen con los requisitos. Otra sección donde están los que no cumplen con los requisitos y una tercera sección donde están aquellos que posiblemente o cumplan con ciertos requisitos y que posiblemente podamos llamar. En este caso, les voy a mostrar un ejemplo sobre una vacante o una oferta laboral. Este ejemplo es de una empresa nacional, una empresa legalmente constituida que se llama, se me perdió por aquí, que se llama Lily Pink y Joy. Esta es una oferta laboral realizada por ellos y vamos a hablar sobre la estructura de la oferta laboral y si comparar con el ejemplo que estoy presentando, si cumple o no. Es importante que esté el nombre de la vacante a ocupar, el puesto, el título de la vacante. En este caso, pues es un administrador. Nosotros podemos estar buscando eh, un técnico, un tecnólogo, pero en este caso están buscando es un administrador como tal. Debemos ubicar la información de la empresa.
No es que colocar la información de la empresa sea colocar el quiénes somos y una información muy larga, al contrario, lo importante es colocar información muy precisa y concisa para que la empresa sepa quiénes somos. Podemos colocar información únicamente, nuestra actividad comercial y la ubicación de nuestra empresa. No necesitamos tener mucha información para que la gente sepa quién es nuestra o quiénes somos como institución. Es importante agregar allí los requisitos y las exigencias mínimas del cargo, experiencia, el título, si tienen algún curso o deben tener algún curso en especial. Toda esta información debe ser clara y estar dentro de la oferta laboral. Es importante colocar las funciones específicas que debe cumplir esta persona. No es que lo vamos a contratar, lo estamos colocando ciertas funciones y las otras están ocultas. No, es importante que la persona que está viendo nuestra oferta laboral esté seguro de que cada una de las funciones que debe realizar son de su labor. Es importante colocar también las condiciones contractuales, como el tipo de contrato, los horarios, el salario. ¿Por qué es importante colocar esta información? Muchas veces nosotros o las personas que buscan un empleo buscan una estabilidad laboral. Y la estabilidad laboral, ¿cómo la pretenden o cómo creen las personas que es? Algunos prefieren trabajar con un contrato a término fijo, término indefinido, un contrato laboral. Otras personas prefieren el tipo de contrato por prestación de servicios, por ser contratistas. Por favor, cerrar los micrófonos. Muchas gracias. De esta manera, eh, cada candidato, cada persona que se postule a esta oferta laboral va a estar consciente de cuál es el trabajo al cual se están presentando, cuáles son los horarios. Sabemos que hay horarios tipo oficina, que son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, en jornada continua, o para quienes ciertos labores donde es el trabajo por prestación, perdón, horarios rotativos. Por ejemplo, yo, aparte de ser psicóloga, también tengo el título de auxiliar de enfermería. Y yo, cuando tenía mis funciones como auxiliar de enfermería, pues al buscar una oferta laboral, miraba si era para un área donde me servían los horarios de oficina o si la postulación a la cual me iba a inscribir era para horarios rotativos, trabajar de día, de noche, en la tarde, en la mañana. Y obviamente está el tema del salario. Es importante especificar el salario que va a ganar la persona o un promedio del salario que va a ganar. Recordemos que los salarios aquí en Colombia para las personas con educación eh, básica o una educación técnica, por favor cerrar los micrófonos. Bueno, recordemos nuevamente retomando que el salario mínimo va para aquellas personas que cuentan con una educación básica o una educación mínima como un técnico. Y los de ahí en adelante, pues dependiendo el título de la Ya, persona, el contigo no título pasa nada. académico. Marisela Martínez, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Y por último, es importante agregar el medio donde vamos a recibir estas hojas de vida, ya sea la dirección de la empresa, donde la puedan llevar de forma presencial o, por ende, un correo electrónico donde vamos a recibir estas hojas de vida. Luego, vamos a pasar al proceso de selección como tal, donde vamos a realizar las entrevistas. Las entrevistas, por lo general, son tres dentro de un proceso de selección. Como dije anteriormente, luego de nosotros hacer dicha
clasificación de hojas de vida, donde están las personas que sí cumplen con los requisitos o las personas que sí vamos a llamar. Por lo general, esta primera entrevista se hace vía telefónica, donde nos vamos a poner en contacto con el candidato, donde vamos a darle una información muy básica o hacerle unas preguntas muy básicas, saber si ellos están disponibles para seguir con el proceso, si siguen interesados y de ser así, en este caso nosotros vamos a realizar ya una programación de una cita para realizar la entrevista de selección. La entrevista de selección ya es como tal la entrevista evaluativa en la cual ya vamos a hacer preguntas profundas, mucho más enfocadas hacia su cargo, preguntas de interés, que nos interese de la otra persona. Vamos a hacer preguntas enfocadas hacia la hoja de vida y preguntas que realmente le agreguen valor al proceso y que podamos escoger si esta persona es la indicada o no para este cargo. Aquí vamos a aplicar todas las pruebas psicotécnicas o psicológicas o técnicas o prácticas según lo que hayamos planeado para este proceso. Este tipo de entrevista lo podemos realizar de manera virtual y de forma presencial, siempre ajustándonos a que podamos realizar el proceso más conveniente para nosotros o para el candidato. Luego de la entrevista de selección, de haber realizado todas estas pruebas, vamos a tener una tercera entrevista en la cual con los resultados de las pruebas van a ser mucho menos los candidatos seleccionados si no es un solo candidato. En esta última entrevista, muchas veces o en algunas empresas, es el jefe de área o el jefe inmediato quien se va a encargar de hacer una nueva prueba. Estas pruebas pueden ser simulacros sobre una de sus funciones para ver qué tanto entiende o qué tanto rinde para esto, si tiene conocimientos y que sea ya él quien defina quién va a ser el candidato que se va a quedar con nosotros en la empresa. En otras ocasiones, simplemente esta última entrevista es donde ya vamos a llamar simplemente al candidato o a los candidatos que seleccionamos. Vamos a informar el resto del proceso, explicar que continúan del proceso de contratación y por lo general esta última entrevista es de forma presencial. Ya por último, sería el proceso de contratación, donde se va a hacer la solicitud a los documentos soportes para terminar de llenar la hoja de vida, como son sus diplomas académicos, su título profesional, si tienen tarjeta profesional, la tarjeta profesional, registros nacionales en caso de que lo requiera, sus antecedentes penales, entre otros. En este proceso también se van a enviar a los candidatos para sus exámenes médico-ocupacionales. Recordé eso, depende del tipo de contrato. Estos exámenes corren de cuenta de la empresa o de cuenta del candidato. Corren de cuenta de la empresa cuando es por un contrato laboral, ya sea por un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo. O si no, va a ser por cuenta del candidato quien deberá cumplir con esta función de traernos este examen. eh, y se ejerce más que todo cuando es por contrato de prestación de servicios o como contratista. ¿Qué exámenes se exigen para un proceso de contratación? Se exigen muchas veces exámenes de sangre, específicamente todo lo que es función renal. No se exigen y está prohibido por la ley 2114 del 2021 exigir a las mujeres, en este caso, pruebas de embarazo y en general exámenes de enfermedades de transmisión sexual.
Solamente es permitido las pruebas de embarazo en algunas ocasiones, dentro de las cuales haya un esfuerzo físico, un sobreesfuerzo físico que pueda generar problemas a la madre o al bebé. De resto, estos exámenes no se pueden realizar y mucho menos dentro de un proceso de entrevista hacer preguntas al respecto, como usted desea ser mamá o en sus planes está ser mamá. Son preguntas prohibidas eh, por ley y que están consideradas como discriminatorias. ¿Qué otros exámenes se realizan dentro de un proceso de ingreso, examen de ingreso, examen ocupacional? Están exámenes físicos, están exámenes oftalmológicos y exámenes auditivos. Estos sí se pueden realizar. Y por último, estaría ya el proceso de firma de contrato. Entonces, una entrevista laboral es un diálogo entre dos personas o más, donde hay un entrevistador y un candidato con el fin de conocer las habilidades y los conocimientos que presenta la persona. Para elaborar una entrevista, un proceso de selección, nosotros debemos hacer una planeación del proceso, de lo que vamos a realizar. Dentro de ellos están los objetivos de la entrevista. El objetivo de una entrevista laboral es muy básico, el cual es identificar o evaluar un candidato idóneo para la vacante que tenemos disponible. Pero nosotros como entrevistadores tenemos unos objetivos, además unos objetivos específicos, los cuales son conocer el candidato, observar y analizar sus conocimientos, sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes y sus comportamientos. Es importante evaluar cómo se comporta el profesional en un ambiente laboral y verificar si este candidato cumple con el perfil corporativo que en la institución estamos buscando. ¿Cuáles son las fases de la entrevista? Una entrevista se divide en tres fases. La, la primera, la fase inicial o presentación, donde nosotros vamos a dar un saludo cálido a nuestro candidato, donde nos vamos a presentar, informar quiénes somos, cuál es nuestro título. Podemos presentar la empresa, hablar un poco sobre la empresa, generar un ambiente cálido de esta manera, un ambiente seguro y confiable para el candidato y explicar brevemente las características de la vacante. Pasamos a una fase central o cuerpo donde se desarrolla como tal la entrevista. En este proceso vamos a realizar las preguntas según lo hayamos planeado, vamos a aplicar las pruebas que hayamos elegido previamente para este proceso y por último, pasamos a a la fase final o cierre, donde vamos a resolver todas las dudas e inquietudes que tenga nuestro candidato. Brindaremos la información sobre qué paso sigue después de esta entrevista y por último vamos a dar una despedida formal al candidato. ¿Qué tipos de entrevista podemos realizar o para planear las entrevistas? Está la entrevista tipo estructurada. La entrevista tipo estructurada es una entrevista que se va a realizar siguiendo un formato. Dentro de este formato vamos a colocar todas las preguntas que vamos a realizarle a nuestro candidato. No nos vamos a salir de este formato. Las únicas preguntas que vamos a realizar son las que están dentro de este formato, incluso en algunas ocasiones cuando son entrevistas con muchos candidatos y el entrevistador de pronto tiene poco tiempo, lo que hace es imprimir estas preguntas y entregárselas al candidato. No es lo esencial, pero en algunas ocasiones ocurre. Se le pueden hacer preguntas como por ejemplo, ¿por qué tienes interés en nuestra empresa? ¿Cuáles son las habilidades que considera más importantes en su entorno de trabajo?
¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades? ¿Cómo superaste los desafíos en su anterior puesto? ¿Dónde se visualiza dentro de 5 años? Son preguntas enfocadas hacia su labor, hacia su trabajo, y que son preguntas proyectivas que nos permiten evaluar a nuestro candidato. También está el tipo de entrevista no estructurada. Este tipo de entrevista es una entrevista libre, al contrario de la anterior. Acá no se siguen formatos, acá no hay reglas. Aquí el entrevistador es el que se encarga de hacer las preguntas que considera importantes o necesarias para conocer a su entrevistado. En este tipo de entrevistas, las preguntas son más enfocadas hacia la hoja de vida del candidato o hacia las respuestas que el candidato nos esté dando a nosotros. Por ejemplo, hábleme de usted. ¿Cómo se describiría a usted mismo? ¿Por qué está interesado en trabajar en esta empresa? ¿Cuál es su trabajo ideal? ¿Y cuáles son sus mayores logros? Dentro de otras preguntas más. Y está el tipo de entrevista mixta. Este tipo de entrevista cumple en un 50-50 de las dos anteriores. Hay un formato base donde se van a agregar unas preguntas específicas de acuerdo al cargo para tener la información más profesional de esta persona, pero que el entrevistador puede o se permite realizar preguntas espontáneas según las respuestas del candidato o en base a su hoja de vida. Por ejemplo, ¿qué formación académica tiene? ¿Cuántos años tiene de experiencia? ¿Por qué dejó su último trabajo? ¿Qué labores desempeñaba en su anterior puesto? ¿Por qué considera que es el perfil adecuado para este puesto? ¿Puede trabajar bajo presión? Entre otras preguntas. También están los tipos de entrevistas según la cantidad de personas. La entrevista grupal es una entrevista donde es un solo candidato, perdón, un solo entrevistador y dos o más candidatos. Es ideal que para un proceso de entrevista grupal por entrevistador sea un máximo de 6 entrevistados. Está la entrevista individual, donde es una entrevista tradicional, donde hay únicamente un entrevistador y un entrevistado. Está la entrevista tipo panel, que también es una entrevista grupal, con la diferencia que son más entrevistadores y un solo candidato. Están las entrevistas según el medio. ¿Qué medio podemos encontrar? Está la vía telefónica, como indiqué desde el inicio. Por lo general se aplica en una entrevista inicial, donde se realizan preguntas muy básicas y enfocadas hacia la hoja de vida, que se utiliza como un filtro de selección para saber si los candidatos siguen interesados, siguen disponibles, o aquellos que ya se descartan, los que no quieren continuar con el proceso. Y se realiza la programación para la cita de la entrevista de selección. Está- por favor, cerrar los micrófonos. Muchas gracias. También está la entrevista vía virtual, que es ya la entrevista de selección, donde se realizan las preguntas ya específicas, ya más profundas, donde ya se analizan los aspectos de interés del entrevistado, se realizan las pruebas psicométricas que consideramos para este proceso. Estas pruebas se pueden realizar vía correo electrónico o directo desde la videoconferencia, donde el entrevistador pues va a hacer esa supervisión para las pruebas, y se utiliza también como un filtro con base a resultados de estas pruebas para continuar con el proceso. De forma presencial son los mismos pasos anteriores, sino con la diferencia que estamos cara a cara el entrevistador y el entrevistado. También Es que existe, tiene una pregunta.
Acá a las 10:30, una clase. Por favor, cerrar el micrófono. Muchas gracias. Em, proceso de selección en psicología. Por favor, cerrar los micrófonos. Bueno, continuamos con el tipo de entrevista por competencias. Este tipo de entrevista es, entre comillas, el más actual o que se propuso para estos procesos. Es un tipo de entrevista donde netamente se van a entrar a evaluar con ciertos conocimientos, habilidades o capacidades que tiene una persona para el cargo que estamos buscando. Las competencias o las habilidades que tenemos las personas, la gran mayoría son competencias innatas, con las cuales vienen con nuestra personalidad, con nuestro libre desarrollo desde nuestra infancia. Las competencias se dividen en tres, que son competencias básicas, que vienen con nosotros desde el colegio, que son el pensamiento crítico, habilidades en matemática básica y en lectoescritura. Siguen las habilidades genéricas, aquellas que aprendemos desde la socialización que tenemos con las otras personas en nuestro entorno o que vamos aprendiendo conforme a nuestro avance educativo. Por ejemplo, está la proactividad, que es más actitudinal. Está el aprendizaje continuo, que habla mucho de nuestros intereses, el trabajo en equipo y la solución de problemas, que se desenvuelve más hacia nuestro desarrollo como personas. Y por último, estarían las competencias específicas, que son netamente de las funciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, yo como psicóloga y más en el área organizacional, pues el manejo de herramientas ofimáticas, el manejo de Excel, de plataformas, conocer todo el manejo pues desde el área del computador o un trabajador. Por ejemplo, un auxiliar de enfermería, pues que sepa canalizar pacientes, que sepa preparar medicamentos, dentro de otras. ¿Cómo se elabora una entrevista por competencias? Es importante al iniciar tener una competencia, saber cuál es la competencia que vamos a evaluar. Puede ser una, pueden ser varias competencias a la vez, pero tener desde el inicio el enfoque a cuál competencia es la que vamos a hacer la evaluación. Debemos conocer el perfil del cargo que se va a ocupar, que esto pues, como les indiqué anteriormente, desde el inicio del proceso de selección es una información que debemos tener clara. Con esta información ya vamos a realizar como tal la evaluación o la entrevista y hay una herramienta que nos ayuda mucho que es el diccionario de competencias de la doctora Marta Alex. Esta doctora es una profesional, es una contadora pública con más de 40 años de experiencia en el área de recursos humanos, quien ha hecho a lo largo de su carrera la publicación entre artículos y libros, más de 50 publicaciones hablando de estos temas del área de recursos humanos. Ella se enfoca mucho en este proceso de entrevistas por competencias, donde ha realizado tres publicaciones, tres libros, y aparte de esto está la trilogía de Diccionario de Competencias. Este diccionario habla sobre las competencias importantes para las organizaciones, habla sobre cómo evaluar o medir dichas competencias y tiene ejercicios y preguntas que nos permiten hacer estas evaluaciones. Y por último, es importante que nosotros, como profesionales, sepamos si dentro de la institución hay algún problema el cual nos permita tener este tipo de desarrollos. De esta manera, nosotros vamos a implementar un plan estratégico donde vamos a aplicar procedimientos de mejora para que no vuelvamos a tener esta vacante disponible, ya sea por inconvenientes internos de la institución.
¿Qué tipos de preguntas podemos realizar en una entrevista? Inicialmente están las preguntas abiertas, que son aquellas preguntas que nos permiten o le permiten al candidato expresar todo lo que quieran expresar respecto a la pregunta, como por ejemplo, ¿por qué lo deberíamos de contratar? Están las preguntas cerradas o inductivas. Son este tipo de preguntas que tienen una única respuesta monosílaba, lo que es un sí, un no, tal vez. Este tipo de preguntas también se realizan cuando queremos confirmar una información. Por ejemplo, ¿se estresa usted con facilidad? Están las preguntas facilitadoras. Son aquellos tipos de preguntas que impulsan a que el entrevistado o el candidato se comunique con nosotros y se desenvuelva en la entrevista. Por ejemplo, ¿por qué consideras el trabajo en equipo como una debilidad? Está el hecho de devolver la pregunta. Cuando nosotros devolvemos la pregunta es porque el mismo candidato es el que debe darnos esa respuesta, porque tiene la idea pero no sabe cómo formularla, entonces nosotros le devolvemos la pregunta para que él nos complemente la información. Por ejemplo, ¿por qué le hace enojar el trabajo en equipo? Están las preguntas clarificadoras, donde vamos a indicarle al candidato si la información que estamos recibiendo es correcta o no. Por ejemplo, ¿qué quieres decir con y lo que nos esté mencionando? Preguntas guiadas. Son preguntas donde nosotros estamos encaminando o centrando nuevamente la entrevista cuando nuestro candidato se está dispersando como en otros temas. Por ejemplo, como psicólogo organizacional, ¿qué habilidades ha desarrollado? Estamos enfocando si estamos en una entrevista de selección de un psicólogo organizacional que nos indique cuáles son esas habilidades. Preguntas con encabezamiento. Son preguntas que las realiza o de funciones específicas que realiza la persona. Por ejemplo, ¿qué haría usted si tiene que realizar una entrevista de selección? Están, por último, las preguntas de confrontación que se utilizan más que todo cuando nuestro candidato está presentando contradicciones en lo que nos está diciendo o hay una contradicción dentro de lo que nos dice y lo que hay en su hoja de vida. Entonces, simplemente vamos a hacer una pregunta en la cual nos indique si es la información que nos está brindando o es lo que hay en la hoja de vida o aclare una idea. ¿Qué recomendación podemos darle a una persona o que va a realizar un proceso de selección? Recordemos que no solamente es el psicólogo la persona que puede realizar este proceso. Dentro de una organización es ideal que todos estemos preparados para realizar este tipo de procesos que puede ir desde un gerente, desde el mismo dueño de la empresa, incluso hasta un auxiliar del área de recursos humanos. Son personas que pueden estar capacitadas y pueden realizar estos procesos. ¿Qué podemos hacer en un proceso de selección o cómo es una forma indicada de hacerlo, de una entrevista, perdón? Está el realizar preguntas abiertas. Permitámosle conocer todo lo que nos tenga que decir, conocer todo del candidato. Comencemos con preguntas facilitadoras. Impulsémoslos a que nos hablen, a que nos cuenten. De esta manera estamos generándole confianza, permitiéndoles que sean muy abiertos con nosotros, que sean sinceros a la hora de hablar con nosotros y que nos brinden la información que necesitamos. Empecemos haciendo preguntas más básicas, más generales y poco a poco vamos a irnos enfocando cada vez más en preguntas específicas del cargo. Por el contrario, ¿qué debemos de evitar o qué no debemos hacer en una entrevista? No realicemos preguntas cerradas o inductivas. Solamente utilicémoslas de ser necesario para confirmar una información, mas no lo hagamos dentro de la entrevista porque simplemente vamos a tener una pregunta cerrada donde realmente no vamos a recibir la información que necesitamos. Solo interrumpamos si es necesario, como les indiqué desde el inicio.
Si vamos a interrumpir es porque el candidato se está yendo del punto central de la entrevista, nos está contando una anécdota de su vida personal que posiblemente no sea de importancia para el proceso. Y evitemos distracciones, no solo para nosotros como entrevistadores, sino también para el candidato. Ambos merecemos el respeto, el mismo respeto que se está brindando en el proceso. Evitemos de tener el teléfono a la mano, de desviar la mirada para otro lugar, evitemos distracciones visuales, distracciones auditivas que nos impidan eh, continuar un buen proceso de entrevista. Como entrevistadores, recordemos que antes de la entrevista debemos elegir un espacio adecuado. Busquemos un espacio cálido, seguro, amplio, de ser posible, una oficina un poco amplia, un espacio amplio, donde haya buena iluminación, donde fluya buen aire, que de esta manera le brindemos al candidato desde el momento que entre una seguridad, una confianza y una tranquilidad por el espacio, que tengamos cada uno un asiento cómodo, donde podamos tener una conversación fluida, sin tener que estar sin cansarnos tanto, sin estarnos moviendo, parándonos, no. Siempre debemos estar centrados en el proceso. Analicemos la hoja de vida del candidato que estamos entrevistando. Es importante, la información que ellos nos están brindando ahí es su carta de presentación y de ahí es donde nosotros nos vamos a basar y ahí es donde nos hemos basado desde el inicio del proceso de qué es la persona que estamos buscando. Planifiquemos las preguntas, no lleguemos al azar, no lleguemos desprevenidos, ¿qué hago? ¿Qué pregunto? ¿Qué digo? No. Por eso, desde un inicio, desde el inicio del proceso de selección, es importante tener una planificación sobre qué es lo que vamos a hacer. Elaboremos preguntas, como indiqué, teniendo en cuenta el perfil del cargo, los requisitos que desde el inicio el jefe de área o el coordinador del departamento nos ha indicado. No las funciones, aunque también las podemos mencionar, pero en este caso es más importante los requisitos del cargo. Durante la entrevista, presentémonos, démosle esa tranquilidad y esa confianza al candidato sobre quiénes somos, sobre el proceso que vamos a realizar, expliquémosle lo que vamos a llevar a cabo durante el proceso de la entrevista desde un inicio. Realicémosle las preguntas necesarias para conocer al candidato, para conocer sus conocimientos, sus habilidades, su comportamiento en el ámbito laboral. Tomemos nota de la información que consideremos relevante, que consideramos importante o interesante durante el proceso de entrevista y que le dé ese plus al candidato para poder ser elegido para el proceso. Resolvámosle todas las dudas e inquietudes y expliquémosles cuáles serían los pasos a seguir o a continuar. Después de la entrevista, nosotros como profesional debemos realizar el análisis de la información relevante. Debemos realizar la evaluación de las pruebas realizadas durante el proceso, completar los formularios que son necesarios para la finalización del proceso de cada uno de los candidatos. Es importante que esto lo realicemos, lo podemos realizar después de cada entrevista o si vemos importante, pues esperar a hacer todas las entrevistas y ver el último hacerlo. Personalmente, considero que es importante hacerlo finalizando la entrevista, ya que tenemos la información más fresca sobre quién es el candidato que tenemos enfrente y colocar pues toda la información, las anotaciones que consideremos importantes. Por último, debemos notificar al candidato o los candidatos seleccionados para la vacante y, si es posible, de ser posible, notificar o agradecer a aquellos que no pasaron. De esta manera le estamos demostrando a los candidatos, Hola. aquellos que no pasaron. Hola. Por favor, cerrar el micrófono, Buenas gracias. tardes. Benjamín.
Gracias. Allá. De esta manera, nosotros vamos. Camila, por favor, cerrar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, de esta manera nosotros le vamos a demostrar a las personas que no quedaron seleccionadas en este proceso de que fueron importantes para nosotros, de que en una nueva oportunidad pueden ser ellos los candidatos ideales para este proceso. Por lo general, en las empresas esto no se realiza por falta de tiempo, porque realmente nosotros como entrevistadores pues vamos a tener que seguir haciendo otros procesos en otras ocasiones porque pues, a algunos se les olvida, pero lo ideal es que notifiquemos tanto al candidato seleccionado y demos agradecimientos a aquellos que no pasaron. Ahora, ¿qué consejo le podemos brindar a los candidatos? Recordemos que todos nosotros podemos estar también en ese proceso de ser candidatos, no sé, de ser todo el tiempo entrevistadores. Antes de la entrevista es importante que preparemos una buena hoja de vida. Recordemos, la hoja de vida es nuestra carta de presentación, es donde está toda la información que hemos realizado, que hemos estudiado, nuestras experiencias y la cual nos va a dar esa oportunidad de poder ofertar para un trabajo. Busquemos información sobre la empresa. Es importante conocer la actividad económica de la empresa que vamos a buscar. Incluso en algunas ocasiones hay personas que desde un inicio buscan cuáles son la misión de la institución, cuál es la visión de la institución y así poder observar o entender si realmente ustedes tienen los mismos enfoques de la institución. Busquemos el vocabulario adecuado. Sabemos que nosotros en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, pues somos más de confianza, de reírnos, de ser más alegres, pero en este caso necesitamos un vocabulario más profesional, de referirnos de formas más técnicas según nuestras profesiones y ser puntuales. Recordemos que la puntualidad en nosotros es más que una habilidad, es un acto de respeto hacia la otra persona y que nos hace ser más valiosos en una institución. Como indiqué anteriormente, es importante que preparemos la hoja de vida. ¿Qué es la hoja de vida? La hoja de vida es un documento donde se suministra nuestra información resumida, donde ingresa la información básica de nuestros conocimientos, experiencias, logros, educación. Eh, por eso la hoja de vida debe ser muy precisa, debe tener una información muy concisa, muy relevante sobre quiénes somos, cuál es nuestro cargo y cómo podemos ser idóneos para la vacante que nos estamos presentando. ¿Cuál es la estructura ideal de una hoja de vida? Por lo general, actualmente, la hoja de vida no debería ser una cantidad de hojas donde hablemos de toda nuestra vida laboral. Ahora es importante que coloquemos los datos personales, como siempre. Más que todo, más que datos personales, son los datos de contacto, nuestro nombre completo, nuestra cédula, nuestro número telefónico y correo electrónico, que son donde nosotros como entrevistadores dentro de este proceso somos quienes nos vamos a comunicar con ellos. El perfil profesional, nuestro título como psicólogos, el técnico en recursos humanos, el técnico en gestión administrativa y que sea nuestro título que tuvimos al momento de estudiar. Nuestra formación académica. No es importante colocar, es que yo hice el preescolar en tal, no. Graduado de tal institución, en tal tiempo, eh, estudio universitario, que es el más importante,
o cursos que haya realizado y que le sumen a su hoja de vida. La experiencia laboral, por lo general es importante colocar nuestros 3 últimos empleos, especificando nuestro tiempo en la empresa, cuáles fueron nuestras funciones dentro de la empresa o qué título tuvimos dentro de la empresa, nuestras habilidades y competencias, si tenemos manejo de idiomas, manejo de herramientas ofimáticas, según, obviamente, el cargo al cual estemos postulándonos. Es importante que la hoja de vida que estemos presentando sea acorde a la vacante que estamos ofertando. No de que estás ofertando para un área administrativa, pero aparte de eso, tú eres, pongamos, un trabajo de X, sería un manicurista o una manicurista. Son dos labores, dos funciones diferentes y que no tienen nada que ver una con la otra, de que ser manicurista no te va a servir para tu trabajo en un área de oficina. Durante la entrevista es importante pedir permiso para entrar, saludar con un apretón de manos, no ser confianzudo, que si vamos a saludar con el apretón de manos, no sea un apretón muy fuerte, sino que sea un apretón firme, seguro, pero un poco suave. Evitemos tutear. Recordemos que estamos hablando con una persona que no conocemos y que no estamos en confianza. En muchas ocasiones, el hecho de tutear puede ser considerado una falta de respeto hacia la otra persona. Tomemos asiento cuando el entrevistador o la persona que está a cargo no lo indique. Tomemos una postura natural, sentémonos derechos, evitemos recargarnos en el puesto. Estos pueden ser, dentro del lenguaje no verbal, pueden ser actos de inseguridad, de desconfianza, de agotamiento, de cansancio. Incluso puede ser molesto para la otra persona, tanto nosotros como entrevistadores, como el entrevistado. Deben estar en una postura natural, deben estar bien sentados, rectos en su posición, evitar, como indiqué anteriormente, tics, que son movimientos, golpear la mesa. Todo esto pueden ser distractores y que puedan indicar inseguridad en la otra persona. Debemos siempre mirar al entrevistador. Tengamos siempre una mirada directa al entrevistador sin ser intimidantes. Debemos prestar completamente atención a lo que él nos está indicando, lo que nos está diciendo o nos está preguntando. Expresemos con nuestro cuerpo y con nuestras palabras seguridad. Por eso, como profesional, que como entrevistador a cargo, somos quienes debemos expresarle esta seguridad al candidato. Nosotros como candidatos sabemos o sea, tenemos presente cuáles son nuestros conocimientos, que estamos completamente preparados, cuál es nuestra experiencia, nuestras funciones, nuestras labores. Entonces, siempre debemos expresarle al entrevistador esa seguridad de que nosotros sabemos lo que estamos haciendo o lo que vamos a realizar. Demostrémosle motivación y entusiasmo. Demostrémosle que realmente nos importa este trabajo, de que realmente queremos estar en este trabajo. Entonces, de esta manera le estamos demostrando al candidato, perdón, al entrevistador, que sí estamos interesados, de que nos importa el trabajo, ocupar este cargo, de que queremos estar en esta empresa, porque no solamente es cumplir el cargo por cumplir. Por favor, cerrar micrófonos. De que no solamente estamos ahí porque "Ay, es que necesito el trabajo y ya, no. Debemos motivarnos, interesarnos por la empresa, porque al ser el candidato seleccionado, ese va a ser nuestro segundo hogar, de que vamos a llegar a trabajar con entusiasmo, de que vamos a llegar a cumplir con nuestras funciones de buena manera, de que tengamos esa oportunidad de pronto en más adelante desarrollar un proyecto, de aportar ideas
para cumplir esos objetivos o esas metas que queremos lograr dentro de la empresa. Debemos expresarnos de forma natural. Expresarnos de forma natural es simplemente hablar lo que sabemos, darnos a conocer de la otra persona, de que la información que les estamos brindando sea honesta. No maquillemos la información, porque nosotros no nos ganamos con maquillar la información si al momento de actuar no vamos a hacer absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Recordemos que las palabras son muy bonitas y dicen demasiadas cosas, pero que nuestras acciones son aquellas que validan lo que estamos diciendo. Entonces, seamos honestos, no necesitamos mentir ante un proceso de una entrevista. De esto le va realmente a dar una muy buena motivación al entrevistador para que usted pueda llegar a ser el elegido para este proceso. Bueno, esto fue toda la presentación. Me gustaría compartirles de pronto un poco sobre unos ejemplos o unos formatos de entrevista que generalmente pues son las que se realizan teniendo en cuenta un formato, como lo son la entrevista estructurada y la semiestructurada. ¿Me pueden indicar, por favor, si están viendo la pantalla? ¿Están Sí, observando el señor. Excel? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, este es un formato ejemplo de una entrevista estructurada donde, como les indiqué anteriormente, es un formato del cual solamente vamos a preguntar y hablar de lo que está dentro del formato y no agregar preguntas extras. Listo, vamos a colocar acá información relevante para quién es el candidato, cuál es el cargo que va a ocupar, la información laboral que nos indique cuáles han sido esos últimos 3 cargos que ha ocupado en la institución, si ha tenido personal a cargo y la información complementaria que son aquellas preguntas específicas para su cargo o para su evaluación. En este caso es un formato que cuenta con 17 preguntas, las cuales pues se le van a realizar al candidato. Y ya esta parte sería una parte de evaluación general, una parte en la cual somos nosotros los entrevistadores, teniendo en cuenta la información que nos ha brindado el candidato, los comportamientos que ha tenido dentro del campo, dentro de la entrevista, e ir seleccionando la información que nosotros consideremos que lo hacen apto o no lo hacen apto para ser contratados. Y está la semiestructurada, que son entonces preguntas, un formato base donde vamos a tener unas cuantas preguntas, pero que también vamos a tener la posibilidad como entrevistadores de realizar otras preguntas que consideremos importantes para el proceso. No están aquí escritas, las que son acá escritas son aquellas que consideramos son las más importantes para el proceso, pero que si queremos realizar otra pregunta que no se encuentre en este formato, simplemente es adicionarla y anotar las observaciones. Y en este caso, pues esta sería toda la presentación. Me gustaría saber quién tiene alguna pregunta, que le gustaría realizar, perdón. Estoy para escucharlos. Ay, Luisa, primero que todo, pues agradecerte. Es un tema bastante eh, importante conocer, como tú lo mencionabas, no solamente nosotros como psicólogos para entrevistar a candidatos, sino nosotros cuando estemos en la búsqueda de empleo. Entonces Claro que creo que fue una presentación bastante enriquecedora, bastante completa y es de prestar mucha atención, digamos, a estos temas. Recordar pues que todos los candidatos no son los mismos, ¿sí? Entonces, así. se puede encontrar muchas cosas, pero al manejar el tema, son temas que se sortean de la mejor manera. Y del candidato también se aprende.
Claro que sí. Recordemos que las habilidades que vamos a obtener son habilidades que incluso la gran mayoría ya vienen con nosotros, incluso las podemos estar poniendo en práctica en nuestra vida social. El hecho de nosotros sentarnos a hablar con una persona que apenas estamos conociendo, eh, un nuevo amigo, una nueva persona, estamos aplicando todo esto. El hecho de afirmar con la cabeza, de comprender o entender a la otra persona, de ser empáticos con la otra persona, esto viene con nosotros, pero que en un cargo o en una función laboral, como lo es una entrevista, pues debemos ser más conscientes que debemos aplicarlas para una buena conversación, que sea una charla muy fluida entre nosotros dos como personas, como entrevistador y candidato. ¿Alguna otra pregunta que me quieran realizar? ¿Alguna duda? ¿El tema consideran que les quedó claro? Eh, Hola Luisa, buenos días. Buenos días. Mira, de pronto una sugerencia, de pronto para ampliar un poco este tema tan interesante dentro de lo que manejamos en los procesos de selección, es de pronto profundizar un tema con respecto a las pruebas psicotécnicas que se hagan por cada perfil, porque digamos hay unas que ya se han utilizado tanto, no se ha avanzado mucho y al final de pronto las personas ya vienen un poco como si ya se supieran las pruebas, por llamarlo así. O sea, hay mucha información por internet, la cual a veces no es tan objetivo y de pronto sí medir qué tan cierto es, ¿no? Que ya vienen más preparados o cómo podemos facilitar este proceso y más que vienen temas como la inteligencia artificial y la idea es optimizar todos los procesos de selección en menor tiempo, porque es un proceso que desgasta mucho tiempo de forma masiva. Lo digo porque trabajo en una temporal y de forma masiva lo que se trata es de optimizar tiempos sin el propósito de omitir temas tan importantes como hacer una entrevista por competencias y a su vez aplicar las pruebas psicotécnicas que validen el proceso. Entonces es de pronto mirar más adelante algo que nos permita optimizar el proceso como tal. Claro que sí. Nosotros dentro del Centro Íntegra, dentro de poco tiempo, vamos a elaborar un curso sobre, hablando un poco ya más a profundidad sobre esta capacitación o sobre ese tema, como lo son las habilidades para el área del psicólogo o para el psicólogo organizacional, dentro del cual vamos a ampliar un poco más la información donde efectivamente se van a agregar datos o información ya más certera sobre las pruebas psicotécnicas que se aplican, las cuales se han aplicado constantemente y vamos a tener de pronto una actualización sobre pruebas, ya que cada vez, cada cierto tiempo, hay empresas que desarrollan pruebas más actualizadas y muchas de ellas son enfocadas a las competencias. Entonces es como estar atentos que dentro de poco tiempo vamos a desarrollar ya un curso como tal. De una vez pues estoy haciendo la publicidad por si quieren tomar dicho curso, en el cual vamos a complementar toda la información que aquí hemos brindado. Muchas gracias por la sugerencia, Yolín. Dale, muchas gracias. Bueno, mirando el chat, Esmeralda me pregunta si voy a compartir la presentación. Claro que sí, dentro de un grupo de WhatsApp donde vamos a estar todos, voy a compartir la información aquí brindada. Incluso voy a compartir, si gustan, dichos formatos que les acabo de presentar sobre las entrevistas o los formatos de entrevista que por lo general se aplican en una institución. Es con todo el gusto, Esmeralda. Espero que esta información realmente haya sido enriquecedora para todos, que les haya ayudado a complementar un poquito para quienes ya tienen experiencia en este campo laboral o incluso para quienes apenas están iniciando
en esta carrera, que quieren tener conocimientos en caso de que lleguen a realizar este proceso. Entonces, ya saben que acá tienen como una idea para realizarlo. Bueno, nosotros como Centro Íntegra siempre vamos a realizar una encuesta de satisfacción sobre el proceso de la entrevista. Desde el Centro Íntegra estamos colocando en el chat el link para realizar esta encuesta, la cual les agradezco de corazón que la realicemos todos para así nosotros poder saber cómo se sintieron durante la capacitación, si obtuvieron la información que consideraban importante o si les gustó la información y en caso de alguna sugerencia. Bueno, chicos, les agradezco nuevamente por haber ingresado, por haber estado, tomado su tiempo, esta horita y media, para prestar atención a esta charla. Realmente es un tema muy importante para todos nosotros. Nuevamente, mi nombre es Luisa María Vanegas, soy psicóloga del Centro Íntegra. Fue un placer, fue un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y que tengan todos un muy feliz día.